Inicio del gesto de usted con el Consejo de Seguridad con Arturo Sala Quintosano, director de Solidaria Perú, abogado en guía de los casos en torno a la presa del en contra del gobierno y haber hecho su palabra a continuación. En este caso, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, decirles con muchísima satisfacción que todos estos casos que ha asumido Solidaria Perú y dentro de Solidaria Perú yo he sido designado como el abogado para asumir esta defensa técnica. Estamos a un paso de que se llegue a una segunda etapa del proceso, que es el control de acusación. ¿Qué implica esto? Como ya las investigaciones en los 3 casos de muerte, Miguel Arcana, Giancarlo Condori Arcana y Xavier Candamo da Silva, tenemos individualizados a los presuntos responsables de sus muertes, y gracias al trabajo de Fiscalía y a la labor de Solidaria Perú es que hay elementos de convicción tan potentes que apuntan a la responsabilidad de estos señores, y por lo tanto se va a pasar al control de acusación. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía formalmente ante el juez de investigación preparatoria va a presentar su requerimiento acusatorio con todos sus elementos o sus pruebas en términos sencillos, para que luego de ello el juez de investigación apruebe ese requerimiento y pase a la etapa estelar de un proceso penal, que es el juicio oral. ¿Cuántos efectivos están implicados? A ver, lo voy a dar con nombres completos, ¿les parece? Sí. En el caso de Miguel Arcana, el presunto responsable de su muerte es el suboficial Paul Alonso Quenta Guamán, y esta responsabilidad de manera inmediata le alcanza a Alex, a Barrena Blas y a Vergaray Saldarriaga. En el caso de Giancarlo Condori Arcana, su presunto responsable de su muerte es Rember Rodríguez Rosado, y la responsabilidad también le alcanza a Fernando Salinas Ortiz. En el caso de Xavier Candamo da Silva, muerto en Chala, el presunto responsable de su muerte es el oficial Rolando Luis Rojas Rojas, y esta responsabilidad también le alcanzaría a Alberto Berlanga Valdivia, Luis Pacheco Mesías y Miguel Ángel Cayetano Cuadros. Estamos hablando de altos mandos de la Policía Nacional. Doctor, ahora, ¿cuántos casos de los fallecidos ha usted asumido y cuántos de las personas que quedaron heridas en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? A ver, en el caso de Arequipa, quien les habla es la defensa técnica de los deudos de estos 3 ciudadanos muertos como consecuencia de las protestas sociales, pero también de ciudadanos que fueron lesionados físicamente. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la señora Leocaya Solórzano, a quien le desfiguraron el rostro. Estamos hablando de Gianfranco Guamaní Moyo, a quien quería ser policía, de hecho sea paso, postuló a la Policía Nacional, 19 años de edad, y una bomba lacrimógena disparada de manera directa, rompiendo todos los protocolos, le rompió el tabique y le partió en 2 la mandíbula, y eso le ha generado cicatrices. Y cuando un ciudadano tiene cicatrices, no puede postular a ninguna fuerza policial, ni mucho menos Fuerzas Armadas. En el caso, tenemos otro caso de otro joven que en la ciudad del Cusco recibió un número importante de perdigones de plomo y permanecen alojados en su cuerpo. 19 perdigones los tiene en su cuerpo. Él también es víctima. Y en el caso de La Joya, que ya se va a formalizar esta investigación, suponemos ahora en el mes de abril, porque se ha avanzado muchísimo, en el caso de Bernardino Catás Ibiza, una bala le hizo tiras el húmero del brazo izquierdo, y a Giovanni Macedo Cerrato una bala le hace tiras el fémur de la pierna derecha. Todos esos casos los estamos viendo desde Solidaria Perú y con los resultados positivos que les estoy mencionando. ¿Cuál será el proceso, doctor, en la actualidad? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? Estamos en la etapa de investigación preparatoria, ya formalizada. Para el caso de los heridos. Ajá, y de los fallecidos. Y vamos a pasar ahora a la etapa de control de acusación, que eso es muy importante. Y en el caso de la carpeta fiscal, la 277-2024, donde también formamos parte nosotros como Solidaria Perú y yo como abogado principal, es la carpeta de Dina Boluarte. Decirles en términos generales, por la reserva de la investigación, de que todos los elementos que se encuentran aportados en esa carpeta y que comprenden todos los hechos de sangre a nivel nacional, apuntan directamente, de manera categórica y potente, a la responsabilidad de Dina Boluarte y de aquellos personajes que cumplieron el rol de ministros del Interior, de ministros de Defensa, que todos conocemos. Entre ellos, por ejemplo, el señor Otárola, por citar un ejemplo. Tienen una situación jurídica legal muy complicada que la vamos a evidenciar de otra manera y con otro enfoque cuando el 28 de julio del año 2026 concluya su mandato Dina Boluarte, porque a partir de allí ella se va a convertir, y tengo que utilizar ese término, en una ciudadana como todos nosotros.
Y es muy probable que la Fiscalía de la Nación de inmediato disponga medidas de coerción personal, entre ellas un arresto domiciliario, impedimento de salida del país e incluso la prisión preventiva. Entre ellos está el general de la macroregión en su momento. El que estaba acá, el Cayetano Cuadros, era. Sí, Estaba acá en Arequipa, sí, del jefe regional Arequipa. todos ellos están involucrados. En el ¿Qué caso... tipo de responsabilidad tendría la presidenta? Bien. ¿Por qué motivo sería denunciada? A ver, la responsabilidad de la Presidenta de la República es de comisión por omisión, es una responsabilidad inmediata. ¿Por qué? Porque constitucionalmente la Presidenta de la República, al ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía, tenía el deber y la obligación de controlar las acciones de sus subordinados, cosa que no hizo. Por lo tanto, la responsabilidad penal ya alcanza y estamos hablando de homicidio calificado, en clara vulneración de los derechos humanos. Y por ejemplo, acá el jefe regional policial, que en ese entonces estaba igual. Lo mismo, a los altos mandos de la región Arequipa, desde un comisario hasta los jefes de la macro novena región policial, a todos ellos les alcanza la responsabilidad inmediata, porque como repito, ellos tenían el deber de controlar, monitorear las acciones de sus subordinados. Ningún subordinado que porta un arma de fuego puede de manera unilateral y alegremente utilizarla para disparar y acabar con la vida de cualquier ciudadano. No, ellos tienen que recibir una orden y obviamente esa orden vino de su superior. Y si esa orden no fue dada y el superior permitió eso, tiene mayor responsabilidad. Doctor, en cuanto a las personas que han fallecido, posiblemente las tres en Arequipa, ¿cuál es la situación? ¿En qué situación están ellos, doctor? En una situación lamentable, en una situación de verdad que humanamente descalifica el accionar del Estado peruano. Se encuentran en total abandono. Lamentablemente cada una de estas damas, que eran las convivientes de estos ciudadanos fallecidos, tienen unas criaturas, todos menores de edad. Entonces imagínense la situación de ellas. Tienen que hacer el rol de padre y madre, tienen que ocupar el espacio del papá, las criaturas difícilmente pueden estudiar, no pueden agenciarse sus útiles escolares, siquiera eso, y nos hacen llegar esa lamentable situación a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente poner muchísima tenacidad, perseverancia para lograr una indemnización que va a ser en nombre de estas criaturitas. ¿Cuánto y que no sea pidiendo, doctor? Ese monto lo vamos a mantener en reserva hasta que nos constituyamos como actores civiles, que ya también va a ser muy pronto, y ahí vamos a, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es muy importante, vamos a pedir una indemnización. No se trata, como vemos aquí, en los aparatos de administración locales, que la vida de un peruano vale 5.000 soles o 10.000 y punto. No, acá estamos hablando de cientos de miles de soles, porque curiosamente todos ellos eran jóvenes. Sus edades oscilaban entre los 25 y 35 años, tenían un proyecto de vida y por más que no se puede acreditar que ellos trabajaban formalmente en un país donde la informalidad es la regla general, ellos tienen derecho a un reconocimiento importante por parte del ¿El Estado. proceso en qué etapa está de estas tres personas fallecidas? Como lo señalé, en investigación preparatoria para pasar muy pronto a lo que viene a ser un control de acusación. No. ¿Esto qué significa, doctor? ¿Cuánto más? Ya son 2 años que estábamos ya... Palabras del abogado Arturo Sáñez, Nosotros, a pesar de que es molestoso, en torno, el tiempo que ha pasado, es importante director de Solidaria Perú, en torno a, por ejemplo, las investigaciones que están realizándose en contra de los efectivos policiales que provocaron, ¿no?, los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Baluarte en el año 2022-2023. Se ha indicado también ya, la mayoría está a punto de entrar a lo que es control de acusación, ya que también se ha individualizado a las personas responsables quienes habían disparado directo, ¿no?, hubieran cometido estos disparos que habían terminado con la vida de esas 3 personas en Arequipa. Además, que también están en la defensa también, ¿no?, de lo que es el tema de algunos heridos que han tenido también, o que han resultado de estos enfrentamientos. Asimismo, te han indicado que también, ¿no?, una vez terminado el periodo de la presidenta Dina Boluarte, el 28 de julio de 2026, se convierte en una persona normal y corriente como cualquiera, ¿no? Yo tendría el blindaje, ¿no?, del cargo, motivo por el cual la Fiscalía de la Nación podría ordenar, ¿no?, un impedimento de salida del país, así como también un arresto domiciliario mientras dure las investigaciones de lo que ha sido estos casos en contra de su gobierno. Esta es la información que compartimos con ustedes esta hora de la mañana. Volvemos con más información.